Hay un peso que casi nadie ve, pero que llevas en el pecho cada día. Una preocupación silenciosa que te roba el descanso, invade tus pensamientos por la noche y te despierta antes de que salga el sol. Quizás hoy te preguntes en silencio por qué te preocupas tanto, por qué tu mente no puede parar, por qué tu corazón insiste en anticipar dolores que aún no han sucedido. Intentas controlarlo todo, prever cada paso, proteger a tus seres queridos, resolver lo que no depende de ti. Y sin embargo, la paz no llega. La ansiedad se disfraza de responsabilidad, la preocupación se disfraza de preocupación, y sin darte cuenta, te alejas del descanso que tanto necesitas. Lo más peligroso no es preocuparse, sino creer que preocuparse es la única forma de sobrevivir. Y es precisamente aquí donde algo profundamente espiritual comienza a revelarse. Pocas personas se dan cuenta de que detrás de la preocupación excesiva se esconde una invitación divina a la rendición. Una llamada silenciosa de Jesús que te dice que no fuiste creado para llevar esta carga solo. Quizás intentas ser fuerte todo el tiempo, cuando en realidad el cielo te invita a rendirte. Rendirse no es darse por vencido, es confiar. Confiar no es cruzarse de brazos, es rendirse. Hay una verdad que muchos han ignorado y que se esconde en el ajetreo de la vida moderna. Mientras intentas controlarlo todo, tu alma clama por descanso. Mientras te preguntas por qué te preocupas tanto, Jesús te invita a confiar más. Nada de esto es casualidad. No llegaste aquí por casualidad. Hay una respuesta preparada, pero no se revela a quienes huyen, solo a quienes se rinden. Este mensaje no es común, no es para todos. Es para quienes están cansados de luchar solos y listos para escuchar algo que puede transformar por completo su forma de ver sus preocupaciones. Lo que Jesús revela sobre esta inquietud constante lo cambia todo, pero solo para quienes deciden quedarse y abrir su corazón. Antes de profundizar, haz una pausa. Respira con calma. Si este mensaje ya te ha tocado, no es casualidad. Hay una razón espiritual por la que estás aquí, por la que te preocupas tanto y por la que Jesús te llama a rendirte. Si en el fondo te sientes cansado, abrumado, intentando controlar situaciones que escapan a tu control, díselo. Escribe una frase sencilla pero llena de fe en los comentarios. Hoy me rindo y decido confiar. Este comentario no es solo un gesto digital, es una oración pública, una decisión espiritual, una postura ante Dios. Al escribir, confirmas en el mundo espiritual lo que tu corazón ya siente. Si esta palabra te reconforta, mostrar apoyo ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que también se preguntan por qué se preocupan tanto y necesitan descubrir que hay descanso en Jesús. Cada me gusta se convierte en una semilla de esperanza plantada en la vida de alguien a quien quizás nunca conozcas. Aquí, en este canal, no caminas solo. Somos una comunidad unida por la fe, la aceptación y la certeza de que confiar en Jesús lo cambia todo. Al registrarte, te sitúas en un espacio donde siempre habrá una palabra cuando la preocupación intente dominar tu mente. Algo muy importante está a punto de revelarse, algo que Jesús dejó claro sobre esta necesidad de controlarlo todo, y algo que puede romper ciclos de ansiedad que se han repetido durante años. No te vayas sin escuchar, porque esta parte podría tocar justo el área de tu vida que más te esfuerzas por ocultar. Prepara tu corazón. Dios podría hablarte hoy de una manera que no esperabas, pero que tu alma lleva pidiendo desde hace mucho tiempo. La oscuridad de la prisión resonaba con el pasado. José, arrojado a aquella prisión egipcia, sentía el peso de la traición sobre su espalda y la agonizante incertidumbre de lo que estaba por venir. No había promesas visibles, ni sonrisas de esperanza. Allí, solo, con las cadenas apretadas y el olor ácido de las piedras húmedas, solo quedaba la angustia que lo devoraba por dentro. Cada noche, José intentaba encontrarle sentido a aquel caos.
¿Por qué mis hermanos me arrojaron tan lejos de casa? ¿Por qué Dios permite tanto dolor? El mañana era un abismo, el futuro un muro invisible, casi imposible de cruzar. Todo lo que conocía se había desvanecido en un instante, y ahora la vida era el tintineo de las cadenas y el gélido silbido del miedo a su alrededor. Es en este escenario insoportable que la pregunta arde. ¿Por qué te preocupas tanto por el futuro, por lo que no puedes controlar? José no tenía respuestas fáciles. Quizás tú tampoco. La ansiedad por lo desconocido es un veneno sutil. Corroe cada pensamiento, crea un nudo en el pecho y te mantiene despierto por la noche. ¿Cuántas veces te has encontrado en silencio, reflexionando sobre decisiones pasadas y torturándote con la duda? ¿Será el mañana aún peor? ¿De verdad ve Dios tu lucha silenciosa en este preciso momento? ¿O estamos realmente solos ante lo que aún no ha llegado? El drama de José no era solo suyo, es nuestro. Cuando el dolor de un futuro incierto nos consume, cuando parece que todo podría empeorar en cualquier momento, algo debe suceder en nuestro interior. Pero Dios no ignoró el clamor silencioso de José. Lo que se planeó para mal se convirtió en manos de Dios, en una preparación silenciosa para un propósito mayor. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. No hay frase más poderosa para alguien sofocado por la ansiedad de no saber qué le deparará el mañana. Los planes que te lastiman, las pérdidas que parecen irreversibles, incluso las injusticias que nadie vio. Todo puede ser redirigido cuando te rindes y comienzas a confiar verdaderamente en el poder silencioso del Creador. José enfrentó una incertidumbre brutal. Fue vendido, olvidado, agraviado, pero mientras el mundo parecía derrumbarse a su alrededor, una semilla invisible se sembraba en su interior. Lo que parecía una derrota se usaba entre bastidores para preparar la salvación y la restauración. ¿Has considerado alguna vez que la ansiedad que te consume podría ser en realidad un síntoma de falta de entrega? ¿Acaso el miedo al mañana es simplemente un reflejo de nuestra insistencia en querer controlar lo que está en manos de Dios? ¿Cuántas veces te has dejado llevar por pensamientos de «¿y si las cosas salen mal?», sin darte cuenta de que el Señor mismo ya está obrando en silencio, transformando cada detalle, incluso lo que hoy parece absurdo, en algo que tendrá sentido en el futuro? La verdad es dura. El futuro nunca ha estado, ni nunca estará bajo nuestro control. ¿Cuántos se despiertan cada día atormentados, intentando predecir el siguiente paso, buscando garantías, sofocando sus almas en la búsqueda del control? Pero lo que experimentó José es una impactante invitación de Dios a entregar esta carga. Ríndete, deja de intentar controlar el mundo. ¿Acaso el mañana realmente merece robarte la paz de hoy? ¿O es la confianza en Dios capaz de devolverte el aliento que la ansiedad intenta robarte? Cuando todo parecía perdido, José descubrió que en lo más profundo de la incertidumbre se estaba forjando un camino. No era visible, no era lógico, pero era real. Su rendición no fue debilidad, fue el comienzo de una historia imposible de escribir solo con la fuerza humana. El propósito de José no nació en la cima, sino en la oscura noche del miedo, dentro de la prisión, cuando solo Dios permanecía. Es en esta clase de noche que las promesas del Señor se revelan con mayor intensidad, no en la comodidad, sino en el abismo de la duda y la espera. ¿Alguna vez te has sentido así? Nervioso, sofocado por la ansiedad de la incertidumbre, buscando respuestas, queriendo el control. ¿Cuántas veces has maldecido el silencio, la demora, la tragedia? ¿Qué pasaría si, como José, eligieras confiar en lo invisible, aceptar que hay un plan más allá del sufrimiento, un futuro orquestado no por tu propia fuerza, sino por la misteriosa fidelidad de Dios? No es momento de dejar de torturarte con preguntas sin respuesta.
Es hora de rendirte verdaderamente a la sabiduría de aquel que transforma cada caída en un peldaño hacia la restauración. Cuando José escuchó, años después, el eco de las palabras, Dios lo encaminó hacia el bien, su vida dejó de ser un simple registro de sufrimiento. Se convirtió en una señal viviente de que el mañana nunca es solo cuestión de suerte, sino que se construye con las manos de quienes ven más allá del dolor. Quizás lo que te consume ahora es precisamente lo que Dios usará para escribir un nuevo significado en tu historia. Pero para eso necesitas soltar la carga, renunciar a tus miedos y confiar con todas tus fuerzas. ¿Y si todo lo que temes del futuro fuera en realidad una oportunidad para experimentar un milagro? ¿Y si tu ansiedad fuera solo el último empujón para rendirte, no por derrota, sino por fe, al Dios que sabe exactamente lo que te espera? ¿Estás dispuesto a soltar el control y permitir que el Creador transforme el caos en un camino de redención? Si este mensaje te resonó, si sientes que algo en tu interior realmente necesita ser entregado, deja un comentario diciendo, hoy dejo ir la ansiedad y confío en el plan de Dios. Que este sea tu acto de entrega, tu respuesta pública a lo que solo el Señor puede hacer en los escenarios más improbables. Pero créeme, hay algo aún más sorprendente en el cuidado de Dios por quienes deciden rendirse. Quédate hasta el final, porque el próximo episodio podría desmantelar cualquier concepto que hayas tenido sobre la restauración y la confianza. Se sentó sobre las cenizas, un hombre cuya vida había sido destrozada en cuestión de días. El paisaje que rodeaba a Job era desolador. La casa, antes llena de risas, ahora estaba vacía. Los campos donde jugaban sus hijos estaban en silencio, y cada pedazo de lo que amaba parecía haber sido arrancado por el viento implacable de la tragedia. Los vecinos pasaban a lo lejos, susurrando sobre el hombre que lo había perdido todo: riqueza, familia, salud. Pero el dolor más profundo no era el que se grababa en las heridas de su cuerpo, era el peso sofocante de un miedo devastador, la sensación de que nunca volvería a estar completo, de que nada sería restaurado, de que tal vez incluso Dios lo había abandonado. No es diferente de lo que consume secretamente el corazón de quienes temen el colapso de sus propias vidas hoy. El miedo a perder todo lo que amamos, a ver desmoronarse lo que considerábamos seguro, a encontrarnos despojados de nuestra estabilidad, incapaces de detenerlo. Job lo tenía todo, pero en cuestión de días no tenía nada. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería abrir los ojos una mañana y descubrir que los cimientos de tu seguridad se han desvanecido? Este es el tipo de tormento silencioso que aflige a quienes temen perder a su familia, su trabajo, su salud. La fragilidad de nuestra existencia aflora cuando sentimos que no tenemos control alguno, a pesar de todos nuestros esfuerzos, toda nuestra religiosidad, toda nuestra disciplina. El sufrimiento de Job deja al descubierto el abismo que se abre cuando las tragedias nos golpean inesperadamente. Llegaron amigos, pero sus palabras hirieron más de lo que sanaron. Su esposa, consumida por la amargura, le sugiere el cinismo de la rendición. Maldice a Dios y muere. Sin embargo, allí, en medio del caos, Job toma una decisión radical. Se resiste a abandonar su confianza. No porque comprenda, no porque sienta alivio, sino porque en un destello de fe casi demencial, se rinde a la soberanía de este Dios que no responde a su clamor. ¿Te identificas con la desesperación de Job, con el temor abrumador de que todo se le desmorone? ¿Acaso no contemplamos a menudo, como él, las ruinas de lo que una vez fue nuestro mundo y nos preguntamos en silencio, Dios te dice hoy, ¿por qué te preocupas tanto? Entrégate a mí y confía, o tendré que luchar solo un poco más. En un momento de asombro, cuando todos ya estaban seguros de que la historia de Job era una tragedia sin redención,
ocurre lo inesperado. No fue una respuesta elocuente ni una explicación del sufrimiento. Lo que Dios trae es una presencia que rompe el ciclo de acusaciones y autocompasión. En medio del polvo, Job comprende: antes te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. La restitución no comienza con la devolución de las posesiones, sino con la revelación de que el mayor tesoro era la presencia misma de Dios en medio del caos. Solo entonces, como consecuencia de esta entrega, la palabra dice: y el Señor quitó la aflicción de Job y duplicó todas las cosas que habían sido de Job. ¿Percibes la conmoción? Lo que parecía el final fue, de hecho, solo el terreno fértil para una transformación imposible a los ojos humanos. Dios no solo devuelve lo perdido, expande, sorprende, honra el sufrimiento transformándolo en testimonio. ¿Cuántas veces has pensado que la caída era definitiva? ¿Cuántas noches has pasado despierto, planeando mentalmente para mantener todo bajo control, intentando aferrarte a lo que solo la mano de Dios puede proteger? Hay algo profundamente liberador en la propuesta de Dios. Rendirse no es perder, es confiar. Cuando todo a tu alrededor se derrumba, quizás no sea el juicio de Dios, sino la preparación silenciosa para algo inimaginablemente mayor. ¿Alguna vez has cuestionado la lógica de quienes dicen que la fe es solo para quienes lo hacen bien? ¿Y si la fe solo tiene sentido cuando todo parece perdido? ¿Acaso la verdadera confianza no comienza precisamente donde se agotan los recursos humanos? Dios te susurra: deja de cargar solo con este miedo a la pérdida, déjalo ir, abandona la ilusión de control. Lo que se derrumba puede ser la tierra que estoy cultivando para la cosecha de la restauración. La aplicación de esto es revolucionaria. Confiar no es conformarse, no es aceptar pasivamente el dolor, sino rendirse, soltar la desesperación, liberar el miedo paralizante. Es saber que por muy perdido que parezca todo, por profunda que sea la herida, la promesa del cielo es de duplicación, de restauración, de vida abundante para quienes no permiten que el miedo sea mayor que la confianza. La paz mental no es producto de la estabilidad, sino de la entrega. No es la acumulación de garantías lo que trae descanso, sino el salto valiente a los brazos de un Dios que hace nuevas todas las cosas. El secreto no está en evitar el dolor, sino en confiar en que incluso lo que te desgarra hoy servirá de testimonio para muchos mañana, porque la restitución que viene del cielo supera cualquier cálculo humano. Ahora, permítete un momento de vulnerabilidad. ¿Te has parado a pensar si tu miedo a perder te impide experimentar la esperanza que Dios te ofrece? ¿Te has dado cuenta de que muchas veces este sentimiento de pánico no es falta de fe, sino una invitación divina a soltar el control y la confianza? Si sientes que este mensaje te ha tocado directamente la cabeza, escribe en los comentarios ahora mismo: elijo confiar, incluso cuando todo parece perdido. Declara esta fe públicamente, porque al verbalizarla abres el espacio para que Dios actúe en tu realidad. Quizás tu valentía para comentar sea, para otros, el despertar de una nueva confianza, un testimonio vivo de que el miedo no tiene por qué ser el amo de tu historia. Pero eso no es todo, porque hay un giro aún más sorprendente vinculado a la esencia de esta confianza. ¿Estás preparado para descubrir cómo el silencio más oscuro puede ocultar la más delicada caricia de Dios? Quédate, porque la siguiente verdad podría ser el punto de inflexión en tu camino hacia la entrega. Las frías piedras de la cueva presionan el cuerpo exhausto de Elías. Se encoge en un rincón, con los ojos húmedos, fijos en la oscuridad, mientras los ecos del pasado martillan en su mente. El miedo le palpita en el pecho. Su respiración entrecortada revela la agonía de sentirse completamente olvidado. Huyó a este escondite buscando la invisibilidad, porque, en el fondo, solo le quedaba la amarga certeza de estar solo. El silencio circundante es opresivo.
No hay señales de compañía, de respuestas, de ayuda. La sensación es de haber sido abandonado no solo por los hombres, sino por la misma presencia de Dios. Dios te dice hoy, ¿por qué estás tan preocupado? Pero cuando el dolor del abandono se instala, esta pregunta puede parecer cruel. Elías había sido un profeta audaz, se había enfrentado a reyes, falsos profetas, multitudes que lo odiaban. Sin embargo, en este momento, incluso su valentía se ha convertido en cenizas. Se pregunta si valió la pena confiar, rendirse, ceder al llamado. La soledad se mezcla con la duda. ¿Está el Señor verdaderamente conmigo o me he quedado a merced del vacío? En este oscuro abismo del alma, el profeta desea dormir y no despertar jamás. El mundo ha perdido su color. Las promesas de Dios parecen lejanas y los recuerdos del ayer no nos consuelan. Aquí es donde muchos también caemos, en la cueva sin luz que se abre cuando el corazón no encuentra respuesta a su clamor. El abandono en ese momento no es solo una emoción, es una sentencia silenciosa que martilla la mente, sofoca el pecho y nos hace cuestionarlo todo. Es sorprendente cómo, incluso rodeados de éxito o fe, podemos sucumbir a una profunda soledad. Esa sensación de que Dios ha callado para siempre. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has mirado a tu alrededor y pensado, nadie entiende mi dolor? Ni siquiera el cielo escucha mis lágrimas. Quizás la cultura que te rodea repite que quienes confían de verdad nunca se sienten solos. Pero, ¿es realmente falta de fe? ¿O hay algo más profundo cuando todo parece estar en silencio? Dentro de esa cueva, Elías espera una gran señal. Anhela fuego, un terremoto, una manifestación atronadora de la presencia de Dios que disipe el vacío. Pero solo hay silencio a su alrededor. Hasta que de repente un aliento sutil rompe la oscuridad y tras el fuego un suave susurro. Primera Reyes 19:12. No era ruido, ni un rugido, ni un espectáculo. Era una brisa suave, casi imperceptible para los sentidos humanos, pero lo suficientemente fuerte como para tocar el alma de alguien que ya lo ha perdido todo. Es en este detalle donde reside el secreto de la presencia divina. Dios no se impone en la tormenta cuando nuestra alma está herida, sino que se revela con una ternura inesperada, un susurro que solo los que están en ruinas pueden oír. ¿Cuántas veces te has encontrado ansiando una prueba contundente de la intervención divina? Quizás esperabas un gran milagro, una confirmación incuestionable, un cambio radical que disipara todo miedo y soledad, como una luz que disipa la oscuridad. Pero, ¿y si la respuesta reside precisamente en la sutileza? ¿Y si la presencia de Dios se manifiesta no en gritos, sino en la quietud? Quizás lo que buscas con tanta intensidad, la certeza de que no te han olvidado, de que Él te cuida, de que aún hay propósito incluso en el dolor, llega precisamente cuando todo está en silencio. Es en ese momento que Dios, con una voz suave, te recuerda: entrégate a mí y confía. No se trata de ignorar tus sentimientos, ni de fingir que la soledad no duele. Jesús nunca despreció las lágrimas de quienes lo buscaron. Al contrario, las enjugó con cuidado. De la misma manera, hoy, en medio de tu silencio, en lo más profundo de tu cueva, Él te visita inesperadamente y te llama a confiar, incluso sin comprenderlo todo. El susurro divino basta para sacar a Elías de la cueva. No hay promesa de alivio inmediato, pero sí una profunda seguridad. Alguien más grande que el miedo está ahí, atento, cerca, restaurando las fuerzas, demostrando que el abandono no tiene la última palabra. La verdadera liberación emocional nace en este encuentro con la presencia discreta, pero poderosa, del amor que no te abandona. Y aquí está la verdad que casi nadie te ha dicho. Jesús no se va cuando todo queda en silencio. Se acerca aún más a los quebrantados, a los cansados, a los solitarios. En esta cueva, el susurro del Espíritu es una invitación. Suelta el peso, cede el control.
Confía más allá de lo que ves o sientes. No permitas que el silencio dicte tu identidad ni tu destino. Deja que el Espíritu te abrace, porque solo quienes experimentan el dolor del abandono comprenden lo precioso que es escuchar a Dios hablar en la quietud. Si esta frase resuena profundamente en tu vida, escribe en los comentarios: confío verdaderamente en el silencio. Sé valiente en esta declaración de fe, porque romper el silencio del abandono comienza con un pequeño acto de entrega. Y si este mensaje te ha llegado al corazón, dale me gusta y compártelo. Este simple gesto podría ser el soplo de esperanza que alguien necesita hoy. Quizás, al compartirlo, otra vida escape de la cueva del olvido. Pero eso no es todo. Hay una dimensión aún más sorprendente en este cuidado, y cuando se revele, nunca volverás a ver las promesas divinas de la misma manera. Agárrate fuerte, porque lo que está a punto de revelarse podría transformar no solo tu percepción del abandono, sino también tu experiencia misma de la presencia que nunca te abandona. El olor a harina en el fondo del tarro casi se disipaba. Su presencia tan discreta como la última esperanza en los ojos cansados de aquella mujer. La viuda de Sarepta se secó las manos en el delantal, sintiendo el peso aplastante de la escasez latiendo en su pecho con cada suspiro. Sus ojos recorrieron las sencillas paredes de su casa, cada rincón marcado por sueños destrozados y la ansiedad de no saber cómo alimentar a su hijo antes del final del día. En el silencio de su hogar, escuchó el eco de la pregunta que no abandonaba su cabeza. ¿Por qué te preocupas tanto? El miedo al mañana, al hambre, a la ruina inminente, era una sombra constante y sofocante, una angustia íntima que tantos conocen hoy. El pan del mañana parecía un milagro lejano, y cada moneda ahorrada parecía insuficiente ante la necesidad. ¿Cuántas veces te ha visitado ese pensamiento por la noche, arrastrándose junto a tu almohada? ¿Cómo será el mañana? ¿Podré proveer? ¿Tendré la fuerza para mantener lo que amo? La situación de la viuda es más familiar de lo que queremos admitir. El miedo al fracaso, la sensación de impotencia ante las facturas, la presión casi insoportable de ser los cimientos del hogar, mientras el suelo parece derrumbarse. Dios te dice hoy: ¿por qué te preocupas tanto? No suena a juicio, sino a una dolorosa invitación a rendirnos y confiar en algo más grande que nosotros mismos. Cuando Elías, cansado del viaje y guiado por una promesa, se acerca a ese lugar marcado por la extrema escasez, no solo ve que la harina y el aceite escasean, ve el potencial de un milagro y una llamada a una fe radical. Elías mira a la mujer a los ojos y le pide lo imposible, un poco de lo que apenas le queda para ella. ¿Cómo? Dar lo que no se tiene. ¿Cuántas veces te has visto obligado a renunciar a tu último recurso, a lo poco que te queda, como si Dios estuviera probando no solo tu paciencia, sino también tu esperanza ya amenazada? La orden del profeta desafía toda lógica. Primero hazme un panecillo y tráemelo. Luego haz un poco para ti y para tu hijo. En ese momento, el dilema no era solo físico, sino existencial. Confiar era el mayor acto de fe que la mujer podía dar. La escasa harina y el hilo de aceite se convirtieron allí en símbolos de todo aquello que te hace dudar de si Dios realmente se preocupa por los detalles o si, a veces, nos olvida en momentos cruciales. La promesa de Elías era sencilla, pero parecía absurda ante el miedo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de tu tinaja no se acabará, ni el aceite de tu jarro se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Primera Reyes 17:14. La mujer podría haberse negado, aferrándose a sus escasas posesiones. Es todo lo que tengo, es todo lo que me queda. Pero en ese momento se rindió a la confianza. ¿Qué pasaría si, en lugar de dejarse paralizar por el miedo, decidieras confiar, incluso cuando todo a tu alrededor grita insuficiente? ¿Podría el secreto del sustento diario residir precisamente en no depositar la fe en lo visible, sino en el proveedor invisible que desafía las matemáticas humanas?
Cada mañana, la olla traía la misma sorpresa. Aún había harina. El aceite nunca se acababa. Con cada ciclo de desesperación, la respuesta se renovaba silenciosamente. La provisión venía directamente del cielo, no del esfuerzo humano. Y si te detuvieras a pensar en cuántos milagros silenciosos te han mantenido en pie hasta ahora, incluso cuando todas las proyecciones decían que era imposible sostenerte. ¿Acaso no hemos estado ignorando el sustento divino, esperando siempre lo extraordinario, mientras Dios ya ha mantenido funcionando lo básico en el subtexto de la vida diaria? Ya basta de creer que la preocupación resuelve lo que solo el cielo puede proveer. Es hora de poner tu corazón en la promesa de que, si Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte, entonces tu cuidado es suficiente, incluso cuando las cuentas no cuadran, incluso cuando la desesperación llama a la puerta, porque la harina de la tinaja no se agotó, ni el aceite de la vasija disminuyó, conforme a la palabra que el Señor había dicho. Primero Reyes 17:16. La cosecha de la dependencia total siempre es abundante para quienes se entregan con confianza. Y si lo poco que tienes en tus manos es justo lo suficiente para que Dios obre un ciclo de provisión sobrenatural. ¿Cuántas puertas ya has cerrado a la acción divina porque, abrumado por la ansiedad, preferiste aferrarte a controlar lo poco que tienes en lugar de rendirte al cuidado celestial? Sal de tu zona de confort ahora. Declara en los comentarios, con toda tu fe y vulnerabilidad, lo que tu alma anhela del cielo. Escribe, confío en que Dios proveerá más allá de lo esperado. Transforma tu inquietud en un acto público de entrega, porque el verdadero cambio comienza cuando te atreves a reconocer tu debilidad ante el Dios que transforma lo poco en abundancia infinita. No dejes que el miedo te robe el privilegio de experimentar la provisión diaria que Él ha preparado. Y, sorprendentemente, hay algo aún más grande escondido en este relato, pues lo que parecía ser el final para aquella viuda se convirtió en el comienzo de una nueva historia de fe y milagros continuos. ¿Qué pasaría si te dijera que aún hay un elemento de provisión divina que nunca percibiste en tus propios días de escasez? Prepárate, porque la próxima revelación podría desafiar todo lo que piensas sobre la dependencia y el cuidado de Dios. El pasado de Pablo era un peso insoportable, algo que le oprimía el pecho cada noche. No era solo una sombra al margen de la historia. Antes de convertirse en el apóstol más influyente de la era cristiana, Saulo de Tarso fue el terror de los seguidores de Jesús. Persiguió, humilló y destruyó familias, impulsado por un celo ciego. Y cada rostro aterrorizado que encontró en sus prisiones era un eco que reverberaba dolorosamente en su interior. Cuando la luz del camino a Damasco atravesó su oscuridad interior, cayó al suelo no solo física, sino también emocionalmente. Todo su pasado se derrumbó sobre él y su alma sangró de remordimiento. Las personas como Pablo no se perdonan fácilmente. ¿Sientes eso también? Que hay una jaula de errores pasados, viejos pecados, palabras desconsideradas, traiciones, promesas incumplidas, ocasiones en las que lastimaste a tus seres queridos. Y todo esto forma un laberinto ineludible. Él, el antiguo perseguidor, sintió esta prisión en su carne, mente y espíritu. Y quizás, como Pablo, tú sí. Quizás te hayas preguntado, ¿es realmente posible ser alguien diferente después de todo lo que he hecho? No es solo miedo al juicio de los demás. Es mirarte a ti mismo y ya no reconocerte. Es el peso de la culpa que late con cada recuerdo. Es sentirte indigno de empezar de nuevo, como si la gracia de Dios no pudiera llegar tan profundo. Pero relaciona este dolor con tu vida diaria. ¿Alguna vez has dejado de buscar oportunidades porque crees que no las mereces? ¿Alguna vez has evitado a la gente por vergüenza de quién fuiste? ¿Alguna vez has dudado ante una oportunidad de ser feliz porque crees que tu pasado te condena para siempre?
¿Cuántas veces la gente a tu alrededor, o incluso las voces en tu mente, han repetido que quien se equivoca paga lo que hace? Pero, ¿es ese realmente el pensamiento divino? Lo más abrumador es darte cuenta de que incluso dentro de la iglesia, Pablo era sospechoso. Los discípulos le temían. Las cicatrices que dejó en los demás parecían imposibles de borrar. Detrás de toda su valentía, sin duda hubo noches de silencio en las que Pablo se preguntó: ¿veré alguna vez solo lo nuevo y no este pasado que me atormenta? Pero precisamente allí, en el valle más profundo de la vergüenza, la promesa de Dios se manifiesta con fuerza pura. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son sueños nuevos. 2 Corintios 5:17. Este versículo no es solo una teoría espiritual, es una declaración de ruptura, una sentencia de libertad. Dios no cubre la suciedad con un paño, transforma lo que era muerte en vida, lo que era acusación en testimonio de redención. Surge la incómoda pregunta: ¿aceptas realmente vivir bajo la voz de Jesús o prefieres dar más espacio al eco de tus fracasos? Porque, sinceramente, muchos se acostumbran a vivir encarcelados simplemente porque no creen que Dios sea más grande que su pasado. Pero Jesús no te llama a un remiendo, te llama a un renacimiento. Pablo no borró lo vivido, sino que rebosó de gracia a cada paso. Los lugares donde antes sembraba el terror se convirtieron en escenarios de salvación. El recuerdo de sus errores se convirtió en una fuerza para proclamar la misericordia. ¿Te has dado cuenta de que si Pablo hubiera elegido definirse solo por sus errores, el mundo cristiano tal vez ni siquiera existiría tal como lo conocemos? Entonces, ¿por qué te resignas a la vieja culpa si hay una promesa tan renovadora en tu nombre? Quizás nadie más te recuerde la vergüenza, pero tu mente no te dejará olvidar. Pero ahí es precisamente donde el perdón de Cristo se vuelve más escandaloso. No solo borra la deuda, sino que te recrea, restaura tu propósito, tu fe y una nueva identidad. No fue casualidad que Pablo comenzara a presentarse como un siervo de Jesús, ya no como un perseguidor de cristianos. El nombre de quien eres hoy en Cristo importa más que cualquier etiqueta vieja. ¿Has pensado alguna vez en cuántos sueños, cuántas misiones, cuántos encuentros divinos estás posponiendo porque no te sientes digno? No es momento de dejar de castigarte y aceptar que, sí, el amor de Dios es verdaderamente radical y capaz de cambiar las cosas, cueste lo que cueste. Observa a Pablo, observa su camino de superación, las cartas donde expone sus debilidades, pero exalta aún más el poder de la gracia. No hay prisión del pasado que pueda resistir la explosión del amor de Cristo cuando te atreves a creer con todo tu corazón. Y de manera transformadora, cuanto más te entregas, más te libera el espíritu de la obligación de ser rehén de tus propios fracasos. No hay nada más polarizador que decir, mi pasado no. Él tiene más derechos sobre mí. Soy una nueva criatura. ¿Te atreves a escribir eso? Anímate a declarar en los comentarios, mi pasado ha sido crucificado con Cristo. Haz de esto un acto público de romper con viejas cadenas. Cada palabra será como un ladrillo removido de ese muro de culpa, porque hoy, irreversiblemente, lo que viviste ya no te define. ¿Y si te dijera que hay algo aún más impactante en la historia de Pablo? No basta con dejar atrás el pasado. Dios quiere usar precisamente lo que consideras tu mayor fracaso para generar nueva vida en otras personas. Prepárate, porque hay poder donde antes solo había dolor. La vara de Moisés temblaba entre sus dedos, su corazón temblaba aún más. El desierto lo rodeaba, caluroso, árido, implacable. El eco de voces antiguas martilleaba su mente. No eres suficiente, Moisés. No sirves para nada. No sabes hablar. El pueblo hebreo, esclavizado en Egipto, clamaba por la liberación. Pero Moisés conocía sus propias limitaciones,
más que cualquier otra cosa. ¿Quién no ha experimentado ese miedo paralizante de no ser suficiente, de que nada de lo que haces, dices o entregas alcance el estándar que esperas? En la zarza ardiente, Dios no solo llama a lo improbable, sino que confronta el miedo más profundo que muchos esconden. El miedo a ser incapaz, a no encajar, a fallar cuando más importa. Ah, Señor, nunca he sido elocuente, confiesa Moisés, con la mirada baja y la voz entrecortada, ni antes, ni ahora que has hablado a tu siervo. Soy tardo en el habla y en la lengua. Cada sílaba conlleva no solo su propia duda, sino la duda de tantos otros que se sienten así todos los días, inseguros, expuestos, sin poder cumplir el rol que la vida les exige. Pero Dios, con una ternura que trasciende los siglos, responde: Ahora pues, he aquí que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Éxodo 4:12. Aquí hay algo que desgarra, que desarma. El creador del universo no exige perfección, sino entrega. El deseo de controlarlo todo, de ser autosuficientes con nuestras propias fuerzas, se desmantela en las palabras de quien, soberanamente, nos invita a confiar más allá de nuestros propios límites. Es como si Dios dijera hoy: ¿por qué te preocupas tanto? Entrégame esta ansiedad, este miedo al fracaso, y yo tomaré el control. Yo me encargaré, yo lo haré. Siente el peso de este llamado. Moisés, inquieto, mira atrás, a Egipto, a un pasado marcado por un error que lo convirtió en un fugitivo. Mira hacia adentro, a la inseguridad que le impide creer en lo imposible, y levanta la vista, finalmente, a Dios, quien no le exige ser un superhéroe, sino simplemente un hombre dispuesto a confiar, a entregarse, a aceptar la misión incluso cuando se siente insuficiente. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y has pensado: nunca seré suficiente? ¿Cuántas veces has dejado pasar oportunidades, evitado conversaciones difíciles, evitado embarcarte en algo nuevo, porque la voz de la inseguridad gritaba más fuerte que la de la esperanza? Es precisamente en ese lugar donde la incompetencia parece sofocarte que Dios susurra la promesa: estaré contigo, te enseñaré. La lógica del reino es escandalosa. A Dios no le impresionan la oratoria, los currículums ni los logros. No espera que lo tengas todo resuelto. Al contrario, se manifiesta con mayor fuerza precisamente cuando admites que no puedes solo. Esto contradice todo lo que la sociedad vende sobre la autosuficiencia, la meritocracia y el rendimiento continuo. El mundo proclama que el valor depende del hacer. Dios, sin embargo, revela que el valor nace del ser, de aceptarse como dependiente, de entregar cada limitación en manos de aquel que puede transformar la debilidad en fortaleza. Quizás tu desierto hoy no sea físico, sino emocional. Quizás Egipto te atormente en forma de exigencias familiares, críticas internas, o esa sensación de que siempre falta algo. Estás cansado de intentar y fracasar, de compararte con otros que parecen más preparados, más carismáticos, más capaces. Pero, ¿y si te dijera que tu mayor debilidad podría ser precisamente la puerta de entrada a la acción sobrenatural de Dios? Fue cuando Moisés admitió su incompetencia que vio al Dios de lo imposible. El bastón de un hombre frágil se convirtió en un instrumento de milagros porque fue entregado, confiado. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Has considerado alguna vez que quizás tu excesiva preocupación por ser suficiente esconde en realidad una invitación divina a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento? El miedo paraliza, pero la dependencia libera. No necesitas llegar ya preparado, solo necesitas estar dispuesto a rendirte. Entrégale tus razones de inseguridad, tus limitaciones, y mira al futuro con los ojos de quien sabe que lo guía alguien infinitamente superior.
La suficiencia no está dentro de ti, sino en aquel que te llama, te empodera y te sostiene. ¿Por qué insistir en torturarte intentando demostrar tu valía cuando Dios mismo ya ha decidido usarte, enseñarte y ponerte ante gigantes para mostrarte que la victoria no proviene de tu fuerza, sino de la gracia? El secreto está en dejar de luchar solo y dejar que el Señor sea tu voz, tu valentía, tu camino. ¿Te imaginas lo que cambiaría en tu vida si hoy simplemente te rindieras, confiaras y dejaras que Dios escribiera tu historia sin la carga del desempeño? Respira hondo y permite que esta promesa entre en tu alma. Mira, y yo estaré con tu boca. Él no pide perfección, sino un corazón dispuesto. Y si sientes que este es el clamor de tu alma en este momento, declara en los comentarios: Dios, toma mi incompetencia y conviértela en tu fuerza. Pero eso no es todo, porque hay una verdad sobre las personas que se sienten incapaces que pocos ven. Muchas están a punto de convertirse en protagonistas de los mayores milagros, precisamente porque su dedicación abre espacio para lo extraordinario. Y el próximo impacto de este viaje podría ser aún más profundo de lo que imaginas. Marta caminaba de un lado a otro. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el penetrante aroma de las hierbas mientras removía los platos y se secaba el sudor de la frente. Su hermana María permanecía sentada, inmóvil, contemplando hipnotizada las palabras de Jesús, con la mirada fija, los hombros relajados, como si el caos de la casa no existiera. Pero para Marta, cada detalle parecía una prueba imposible de controlar. ¿Estaban bien lavadas las frutas? ¿Los cubiertos bien alineados? ¿El vino servido en el momento justo? El corazón de Marta se aceleraba. Su mente daba vueltas. ¿Y si no hay suficiente comida? ¿Y si Jesús piensa que no fui lo suficientemente buena? Necesito asegurarme de que todo esté perfecto. El miedo a fracasar ante el Maestro, a decepcionar a todos, le oprimía el pecho como una mano invisible, y su ansiedad crecía con cada minuto que pasaba, mientras María permanecía ajena al ajetreo. Marta no podía entender cómo su hermana podía simplemente dejarlo todo y descansar cuando había tanto por hacer, tanta presión para mantenerlo todo bajo control. Era como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros y la preocupación se convirtiera en una carga insoportable. En lo más profundo de su ser, sentía que si perdía el control de la situación, algo malo ocurriría. Pero no es eso lo que muchos sentimos en la vida cotidiana, como si todo dependiera únicamente de nuestro esfuerzo. ¿Cuántas veces creemos en secreto que si no controlamos cada detalle, la vida se desmoronará? En el punto álgido de esta agitación, Marta se arma de valor y se acerca a Jesús, casi indignada. «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Pero contrariamente a la respuesta que quizá esperaba, apoyo a su exigencia de organización y orden, recibe una mirada tierna y una invitación desconcertante a soltar el control. Jesús la llama por su nombre, repitiendo: «Marta, Marta, estás preocupada y agitada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte que no le será quitada». Lucas 10, 41, 42. En un instante, la tensión en el cuello de Marta parece disolverse en el aire, pero el impacto de las palabras la desarma. Todo su esfuerzo no tenía la prioridad que ella imaginaba. Lo que importaba a los ojos del Hijo de Dios no era el control meticuloso del entorno, sino la disposición a dejar ir las preocupaciones para confiar y descansar en su presencia. ¿Cuántas veces has escuchado que el control es señal de responsabilidad, madurez y fe activa? Pero, ¿y si, en realidad, intentar controlarlo todo solo alimenta la ansiedad y aleja el corazón de la paz que Dios promete? Hay una herida emocional silenciosa en quienes soportan la carga de mantenerlo todo bajo control.
la sensación de que, si dejan de vigilar, todo podría desmoronarse. Esta ansiedad no es solo administrativa, afecta a quienes viven con el temor de que las relaciones se desmoronen, que los hijos se pierdan, que las cuentas no cuadren, que su reputación se vea manchada por un pequeño error. Es el miedo a perder la admiración y el respeto, a no ser vistos como fuertes, a que otros descubran que, en su interior, hay un corazón cansado, inquieto e inseguro. Marta representa a todos aquellos que, incluso amando a Dios, creen que necesitan sacrificarse hasta el agotamiento para agradarle o proteger lo que aman. Pero la respuesta de Jesús confronta la lógica de la autoprotección. Enfatiza que la verdadera confianza no se expresa en el control total, sino en la entrega a Él, en la valentía de ceder a su cuidado, ocupando el lugar de un aprendiz, no de un administrador del universo. Quizás nunca te has parado a pensar, ¿es esta obsesión por controlarlo todo en realidad miedo a confiar? ¿Cuántas noches has pasado preocupándote por cómo resolver problemas que nunca se materializaron? ¿Cuántas veces has sacrificado tu paz e incluso tu salud, intentando asegurarte de que nada saliera mal mientras la vida pasaba, la familia permanecía distante y tú mismo te alejabas de lo esencial? La respuesta de Jesús a Marta es un llamado directo a quienes viven bajo el peso de la preocupación, a estar con Él, a escuchar su voz, a encontrar descanso y seguridad que no dependen de las circunstancias, sino de una relación de entrega. Dios mismo te dice, ¿por qué estás tan preocupado? Confía en mí y ten fe. Esto no es una orden de negligencia, sino una invitación a experimentar una paz que trasciende el caos y no depende del perfeccionismo. La libertad comienza cuando comprendes que el control está en manos de aquel que ve el final desde el principio y que su presencia es suficiente para sostener todo aquello a lo que tanto te esfuerzas por aferrarte. Ahora, mira en tu interior por un momento. ¿Qué área de tu vida sientes que se derrumbará si no estás atento? ¿Una relación, una carrera, un plan de futuro? ¿Cuánto tiempo llevarás la carga de salvarlo todo con tus propias fuerzas? Detente y pregúntate, ¿llegará realmente la paz cuando todo esté bajo tu control? ¿O es precisamente esta búsqueda del control lo que te roba la serenidad? Jesús propone lo contrario. Nos llama a cada uno a sentarnos, no como quienes se rinden, sino como quienes confían. El secreto no está en hacer más, sino en elegir lo esencial, estar a los pies del Maestro, escuchando, absorbiendo, descansando. Él garantiza, a través de su palabra, que esta elección no te será arrebatada. La verdadera victoria no reside en el control, sino en la entrega confiada. Y hay poder en soltar las riendas. Piénsalo, ¿de verdad crees que tu fuerza garantiza el éxito en todo? ¿O estás listo para admitir que hay límites, que el miedo a perder el control es en realidad una invitación a descubrir a un Dios que se preocupa por nosotros? Muchos se enorgullecen de sus propios esfuerzos, pero ¿no es hora de enorgullecerse de confiar, depender y descansar? Los actos de fe no siempre son espectaculares. A veces simplemente consisten en sentarse y escuchar mientras el mundo insiste en que te levantes y corras. Se necesita valentía para romper el ciclo de la autosuficiencia y rendirse a la confianza, eligiendo lo mejor, la cercanía al Maestro, en lugar de la ansiedad del rendimiento. Esto desafía la idea de que la preocupación es una virtud, porque expone nuestra verdadera dependencia de Dios. Si este mensaje te llegó al corazón y te reconociste en Marta, inquieta, abrumada, intentando mantenerlo todo bajo control, escribe en los comentarios, «Pongo mis cargas a los pies de Jesús». Declara tu entrega como un acto público y simbólico de que deseas experimentar la libertad que solo la confianza en las promesas de Dios y la entrega a los pies del Salvador pueden generar. Además, si este mensaje te trajo alivio,
y te conmovió. ¿Qué tal si transformas el simple acto de darle a me gusta a este video en un gesto de fe? Cada me gusta y cada compartir pueden ser un instrumento para que otros que también se sienten asfixiados encuentren esta liberación. Haz clic, comparte, difunde esperanza, porque a veces el mayor milagro comienza cuando alguien como tú siembra una semilla de fe que se permite confiar, incluso cuando todo a su alrededor clama por control. Y antes de que pienses que ya lo has entendido todo sobre lo que significa rendirse, recuerda que aún queda una revelación profundamente transformadora sobre descansar en Dios, y lo que sigue en este viaje desafía todo lo que predica la cultura del rendimiento. ¿De verdad crees que estás listo para soltar el control? Hay personas que se pasan la vida intentando controlar lo incontrolable, cuando de hecho lo único necesario es estar a los pies de aquel que ya ha vencido al mundo. Prepárate, porque el próximo impacto de esta historia podría sacudir tus certezas y mostrarte un nuevo camino de confianza radical en las promesas de Dios. El viento azotaba el rostro de Pedro mientras contemplaba la turbulenta superficie del mar. En la barca, el miedo era casi palpable. Todos estaban aterrorizados por la tormenta, pero un impulso inesperado lo conmovió. Vio a lo lejos la figura de Jesús caminando sobre las aguas turbulentas como si pisara tierra firme. Lo imposible se desplegó ante sus ojos e incluso con el corazón acelerado, Pedro se atrevió a pedir: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Una invitación a desafiar el miedo y quizás romper por fin el cruel ciclo de preocupaciones que corroen el alma. Jesús simplemente le dijo: «Ven». Eso fue suficiente. Pedro pisó el agua. El milagro comenzó allí. Cada paso era un acto de entrega, una inmersión en la confianza que el Maestro esperaba de él. Pero el aterrador sonido del viento, el romper de las olas, la conciencia de que todo podía derrumbarse en cualquier momento, todo esto lo arrancó de ese momento de fe. De repente el peso de todas las dudas afloró. ¿Y si fracaso? ¿Y si todo es una ilusión? ¿Y si me ahogo delante de todos, dejando al descubierto mi debilidad? Estas preguntas resonaron como un trueno, y así Pedro comenzó a hundirse. No fue el mar, sino el miedo, lo que lo hizo sucumbir. El mismo miedo que hoy te hace pensar que confiar es demasiado peligroso, que la vida puede llevarte al fondo en cualquier momento, que quizás Dios no intervenga cuando todo esté a punto de salir mal. En el preciso momento en que el agua ya le cubría los pies y la esperanza parecía desvanecerse, Pedro gritó: «Señor, sálvame». La mano de Jesús se extendió de inmediato, firme, cálida, imposible de ignorar. El toque que rescató no solo el cuerpo, sino también el corazón que vive al borde del colapso por las preocupaciones, aquellos que siempre gritan: «¿Y si...?». Es en este encuentro entre el miedo y la gracia que escuchamos la voz del Salvador: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. No llega como una acusación, sino como una invitación urgente a confiar, a rendirse al cuidado divino. El fracaso inminente que parecía el fin se convierte en el comienzo de una nueva confianza. Jesús no dejó que Pedro se hundiera solo, no le dio la espalda a su desesperación. El fracaso no es el veredicto final para quienes se rinden al llamado a confiar en Dios. ¿Cuántas veces, al mirar tu vida, sientes que estás a punto de hundirte? No es solo el miedo a equivocarte, es el terror de ser visto en tu límite, de fallar frente a quienes más admiras, de decepcionar a quienes creen en ti o te necesitan. El miedo al fracaso no se trata de una caída común, sino del ruido interno que martilla. No puedes confiar, rendirse es peligroso, Dios podría no llegar a tiempo. Pero ¿es eso realmente cierto? ¿Qué hay detrás de este miedo constante al fracaso? ¿Es solo falta de fe o hay algo más profundo? Una raíz de control, de autosuficiencia, de intentar ser tu propio salvador.
¿Cuántos de nosotros nos perdemos milagros porque elegimos retirarnos en lugar de dar el paso arriesgado de la confianza total? Dios te dice hoy, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Por qué tienes tanto miedo de cometer errores? El gran punto de inflexión en esta historia no es el hundimiento de Pedro, sino la demostración de Jesús de que ni siquiera el miedo ni la duda son obstáculos insuperables para su amor. El fracaso, desde una perspectiva divina, es el terreno fértil donde crece una fe más profunda. No importa cuántas veces el miedo al fracaso intente paralizarte, siempre hay una mano dispuesta a sostenerte cuando te atreves a clamar. Es imposible avanzar en el propósito de Dios si insistes en protegerte de todo riesgo. La propia invitación de Jesús es un desafío. Ríndete. Confía. No es un llamado a la imprudencia, sino a la valentía de creer. Si Pedro se hubiera quedado en la barca, tal vez habría vivido una vida razonable, pero nunca habría conocido lo que es experimentar un milagro. ¿Y tú? Permanecerás atrapado en la barca de las preocupaciones, intentando controlarlo todo para no fallar nunca, o te atreverás a caminar sobre las aguas de las promesas de Dios. ¿Qué es más peligroso? ¿Fracasar intentando caminar con Jesús o no abandonar tu lugar por miedo? Quizás alguien ya haya dicho que confiar es para ingenuos y que caer es inevitable. Pero, ¿y si el mayor error no es caer, sino nunca dar el paso de fe? En la lógica del reino, no es el éxito impecable lo que impresiona a Dios, sino el corazón dispuesto a rendirse a su voz en medio de la tormenta. Jesús no busca actuaciones perfectas, busca a quienes se atreven a confiar. Después de todo, incluso con una fe vacilante, Pedro experimentó una faceta del Maestro que nadie más en esa barca presenció. El toque salvador, la atención inmediata, la presencia que no abandona en los momentos críticos. ¿Te has parado a pensar alguna vez que incluso tu miedo puede ser una invitación a algo más profundo? El pánico ante el fracaso, las noches de insomnio intentando predecir y evitar todos los errores posibles, son en realidad puertas a una experiencia radical con el Dios que te extiende la mano. Él no busca héroes autosuficientes, sino hijos e hijas dispuestos a entregarse a su asombroso cuidado. El miedo paralizante puede transformarse en el terreno donde presencias lo sobrenatural. Si hoy sientes que la vida parece derribarte, que el pánico al fracaso es más grande que tu valentía, recuerda, el mismo Jesús que caminó sobre las aguas sigue llamando a los corazones inquietos a la confianza. ¿Y si te dijera que lo que más temes podría ser precisamente el escenario donde Dios quiere manifestarse? Que las aguas profundas, donde el fracaso parece más probable, son el escenario perfecto para las mayores demostraciones del poder divino? Solo descubrirás la fidelidad de Dios cuando el control se te escape de las manos y solo quede un grito de auxilio. Pero no te equivoques, ese grito se escucha en el cielo. Ningún grito sincero se pierde en el viento. La mano que levantó a Pedro es la misma que te tiende hoy. No importa cuántas veces el miedo haya intentado ahogar tus sueños o tu confianza, la invitación sigue firme. Entrégate a la paz que solo Jesús puede ofrecer en medio de la tormenta. Quizás hoy sea el momento de responder a la pregunta que resuena desde esa barca. ¿Por qué dudar? ¿Por qué dejarse consumir por el miedo a equivocarse cuando Dios ya ha prometido que nunca dejará que te hundas solo? Entrégate a Él. Confía. El fracaso en manos de Jesús no es una sentencia de derrota, sino una puerta a un nuevo nivel de intimidad, valentía y paz. No pienses que confiar elimina el riesgo. Al contrario, confiar es mirar las aguas turbulentas y decidir seguir adelante, incluso con el corazón tembloroso. Es en las horas más aterradoras cuando la voz de Dios suena más clara. Ven. Cada paso que das hacia Él, incluso en medio de la duda, es un acto de adoración que supera la lógica del mundo y abre espacio a milagros imposibles. Ahora bien,
Si este mensaje te encontró angustiado, abrumado por el miedo a tropezar, te invito a declarar en los comentarios: Jesús, aún con miedo, me rindo y confío. Solo quienes experimentan el terror del fracaso en carne propia entienden lo que significa atreverse a confiar en la mano que nunca falla. Tu declaración podría ser el paso invisible que da inicio a una nueva historia. Y recuerda, ¿qué puede pasar cuando, por aterrador que parezca, decides dar el primer paso para salir del barco? Hay un secreto sobre el fracaso que nadie te ha contado, y la próxima historia desafiará todo lo que siempre has creído sobre el poder de la confianza. Los pies de Abraham se hundieron en el polvo de una tierra desconocida. Todo lo que conocía había quedado atrás. Sus raíces, las historias familiares, la seguridad de sus propios límites. El llamado de Dios aún resonaba, vívido y agudo, casi insólito para la lógica humana. Deja tu tierra, tu pueblo y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. No tenía mapa ni promesa de tranquilidad, solo una dirección vaga y una voz que exigía confianza total. Abraham caminaba con dudas, con el corazón a veces acelerado, a veces vacío de miedo. No sabía si superaría la soledad, si encontraría refugio, si podría proteger a su esposa y sus rebaños. Cada paso era una batalla interna entre las preocupaciones del presente y la confianza en que el Señor, de hecho, guiaría sus caminos. Es en este territorio de confusión, donde el camino se pierde en el horizonte y todo parece incierto, donde muchos viven hoy. ¿Alguna vez has sentido esa desesperación de no saber a dónde ir, de estar en una encrucijada sin señales, donde cada decisión parece demasiado arriesgada y el silencio de Dios pesa más que la duda misma? ¿Cuántas noches en vela has pasado intentando descifrar cuál es el siguiente paso, intentando controlar un futuro invisible? ¿Te preguntas si el Todopoderoso realmente habla o si estás solo en este viaje abstracto, intentando forzar un rumbo con tus propias fuerzas, mientras tu alma se desgasta de tanta preocupación? La historia de Abraham expone la raíz de esta inquietud. Queremos garantías, pedimos señales claras, exigimos certeza antes de dar cualquier paso audaz. Pero Dios no ofrece atajos para controlar, ofrece presencia. Por la fe, Abraham, al ser llamado al lugar que había de recibir como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. El texto no promete un cumplimiento inmediato, solo la convicción de que incluso sin ver el destino, hay un guía fiel que guía cada movimiento, incluso cuando todo parece oscuro y silencioso. Lo sorprendente es que Abraham no recibió un itinerario detallado. No conocía de antemano los peligros que enfrentaría. Su única brújula era su relación con Dios. Esto desafía la lógica humana y revela la verdad. La fe genuina no se basa en lo visible. Confiar es caminar cuando el panorama es incierto, cuando el miedo grita en silencio, cuando las preocupaciones intentan sofocar la esperanza. No es la ausencia de miedo lo que distingue a los fieles, sino la decisión radical de seguir incluso rodeados de confusión. Tu dilema puede no ser un desplazamiento geográfico, sino una batalla por la dirección emocional, profesional y espiritual. Los días pasan y el horizonte permanece imperturbable. La inseguridad crece, el corazón arde de ansiedad. ¿De verdad responde Dios cuando clamo? ¿Por qué parece que en momentos de duda el cielo se cierra? Muchos creen que el silencio divino es abandono, pero ¿quién dijo que el amor de Dios depende de nuestra comprensión? Quizás la pregunta que resuena en tu mente, ¿por qué me preocupo tanto si no tengo control?, sea la clave para un nuevo nivel de entrega. El Señor mismo no promete mostrarte cada curva del camino, pero garantiza que su presencia nunca falta a quienes eligen confiar, incluso sin seguridad visible. Esta es la paz secreta de quienes tienen el coraje de ceder el control.
Saber que, independientemente de la claridad del camino, el amor de Dios nunca los abandona y su palabra nunca falla. Aquí es donde la narrativa de Abraham rompe nuestros paradigmas. Tropezó con dudas, sí, pero aún así siguió adelante. Quizás te preguntes, ¿está mal tener miedo, estar confundido, querer respuestas? La respuesta es liberadora. No, no está mal sentir todo eso. El problema radica en volverse rehén de estas preocupaciones, en creer que la confusión es mayor que el poder de Dios, en poner la preocupación en lugar de la confianza. El Todopoderoso no espera que camines inmune al miedo, sino que, incluso sintiéndolo, elijas confiar. La invitación sigue vigente. Suelta las ataduras de la preocupación, renuncia a la necesidad de controlar cada detalle y entrégate a la guía divina. Esto no es huida, es valentía. Valentía que redefine el concepto mismo de la fe. La vida de quienes eligen confiar no está exenta de riesgos. Abraham enfrentó sed, tensión familiar, amenazas externas, esperas insoportables y promesas que parecían retrasadas. Pero en cada valle de incertidumbre se forjó un nuevo nivel de confianza. ¿Cuántas veces tu alma clama por dirección y al no escuchar una respuesta inmediata sucumbe a la ansiedad, a la presión de resolverlo todo solo? ¿Cuántas veces te has sentido tentado a rendirte porque no hubo un milagro instantáneo, una señal brillante en el cielo? ¿No es hora de darte cuenta de que el verdadero milagro es caminar bajo el mando de Dios incluso cuando el panorama es oscuro? No es en este espacio de total dependencia donde nace la verdadera paz, esa que ni siquiera depende de los resultados para existir, sino que se basa en el simple hecho de que el Señor guía cada paso, incluso si nada tiene sentido a tus ojos. Y ahora te pregunto, con todo el peso de esta reflexión, ¿crees de verdad que Dios no ve tu estado de confusión, tu búsqueda de dirección? ¿Es la confianza simplemente una cuestión de fe ciega? ¿O hay algo más profundo ocurriendo en tu interior? Una transformación que solo ocurre cuando finalmente sueltas las riendas y dejas de intentar diseñar tu propio destino. La tragedia de la preocupación es que nos promete control, pero solo nos trae más miedo. La confianza no elimina las preguntas, pero brinda suficiente paz para continuar incluso rodeado de ellas. Abraham no era un superhéroe espiritual, era un hombre real, con dudas tan humanas como las tuyas. Su valentía residió en elegir levantarse, dar un paso más, incluso sin ver lo que le esperaba. Quizás esta sea la revolución que tu corazón extraña, redefinir lo que significa rendirse al mandato de Dios. No se trata de perder autonomía, se trata de ganar descanso. No se trata de renunciar al futuro, se trata de encontrar un significado más profundo para cada momento. Quienes confían no van a la deriva. Viven anclados en la certeza de que, incluso sin saberlo todo, están en manos de aquel que lo sabe. Si hoy tu corazón está abrumado por las preocupaciones, si parece imposible dejar de sentirte perdido, escucha esta verdad. El Señor no ha perdido el control de tu camino. Cuando te agotas intentando predecir cada giro, pierdes la oportunidad de experimentar lo sobrenatural, de ser guiado por el Eterno. Ha llegado el momento de romper este ciclo de agotamiento, de dejar de luchar solo por el control, de elegir confiar por encima de toda incertidumbre. No hay vergüenza en no saber cada paso, pero sí hay verdadera libertad en descansar en aquel que sabe. ¿Qué podría suceder en tu vida si cambiaras la preocupación incesante por una entrega radical y te atrevieras a confiar, incluso sin un mapa, incluso sin señales claras? Lo que está en juego no es solo tu paz, sino todo tu propósito, que solo florece en el terreno de la confianza genuina. ¿Estás dispuesto a dar este salto, a abandonar la ilusión del control y a lanzarte con fe al camino que Dios revela paso a paso? Si este momento resonó profundamente en tu alma, si sientes que estás en un viaje sin mapa,
Declara en los comentarios: Señor, guía mis pasos, incluso cuando no veo el camino. Después de todo, hay una gran diferencia entre simplemente reaccionar al miedo y vivir guiado por la confianza en la guía divina. No dejes que la ansiedad dicte tus decisiones. Cuando parezca que no tienes dirección, recuerda: la fe auténtica florece cuando pierdes el control y llega el verdadero descanso. Pero hay algo que va más allá, algo que pocos se atreven a reconocer. Y si la mayor bendición no fuera llegar pronto al destino, sino aprender a encontrar la paz en medio de la propia incertidumbre, descubriendo en el proceso que nunca hemos caminado solos, lo que está a punto de revelarse podría romper la lógica de la preocupación que esclaviza a millones. Quizás el secreto de la verdadera libertad resida precisamente ahí, en el silencio donde la confianza se vuelve más valiosa que cualquier respuesta prefabricada. Prepárate, porque el siguiente paso en este viaje espiritual podría sacudir todas tus ideas sobre la fe, el descanso y la guía divina. En el oscuro silencio de la cueva, David se refugia, con el pecho agitado, no solo por el esfuerzo físico de la huida, sino por el agotamiento que corroe su alma. Siente el frío de las piedras, la ausencia de promesas humanas, la soledad que pesa más que cualquier armadura. La persecución de Saúl no es solo una amenaza para su vida, destroza sueños, esperanzas e incluso su autoestima. Cansado de correr, sin saber si volverá a ver salir el sol, David se encuentra al límite cuando sus fuerzas simplemente se agotan. Estoy exhausto, Dios. Ya no hay cánticos en mí, ya no hay ánimo en mis huesos. Allí, sin aplausos, sin ejército, sin reino, solo queda su vulnerabilidad. Y es allí donde resuena en lo más profundo de él la pregunta: ¿por qué estoy tan inquieto si no tengo nada bajo control? ¿Por qué insisto en llevar esta carga solo, que me aplasta por dentro, si, en el fondo, sé que una promesa mayor me aguarda en este valle oscuro? El agotamiento emocional de David no proviene del fracaso, sino del cansancio de luchar contra fuerzas superiores a él. Cualquiera que haya estado en esa situación de agotamiento, entiende lo que es mirar a su alrededor y no encontrar salida, amigos, ni fuerzas para pedir ayuda. ¿Cuántas veces has intentado seguir adelante, incluso cuando tu alma clamaba por descanso? Es fácil creer que Dios está lejos cuando solo queda sombra, pero el rey pastor, escondido entre rocas e incertidumbres, encuentra allí el punto más profundo de su quebrantamiento. En el Salmo 34:18 resuena una verdad que desafía toda lógica humana. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Es precisamente en la debilidad, cuando ya no hay forma de mantener las apariencias, que la cercanía divina se manifiesta con mayor intensidad. No se trata de mérito, sino de rendición. Cuando cesa la resistencia, la presencia del Todopoderoso se revela en medio del dolor. David, en ese escondite, percibe algo escandalosamente liberador. Lo que nos separa de la paz no es el peso de la vida, sino el orgullo de no confiar. El agotamiento no es pecado, luchar solo sí lo es. Quizás estés agotado, no por la batalla, sino por el intento desesperado de controlarlo todo y no entregar tus cargas al único capaz de llevarlas. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿No es esa la pregunta que resuena desde el cielo en nuestros corazones cansados? Dios mismo susurra que no nos creó para llevar el mundo solos, sino para buscarlo precisamente cuando todo se derrumba. El agotamiento emocional no es señal de derrota, sino una invitación a confiar. David no fue rechazado por su agotamiento. Al contrario, fue en este límite donde encontró el abrazo del Eterno, el Dios que no abandona a quienes tocan fondo. Esto desmiente un mito. No es tu fuerza lo que impresiona a Dios, sino tu honestidad al admitir que ya no puedes más. Él no necesita guerreros infalibles, sino hijos dispuestos a rendirse ante Él.
Y en ese momento, cuando lágrimas silenciosas mojan el suelo de la cueva, la promesa no es solo sobrevivir, sino experimentar una cercanía que solo existe cuando no hay máscaras. ¿Cuántas veces la religión o los consejos vanos han insistido en que el tiempo cura todas las heridas? Pero David aprendió en el valle que solo la presencia de Dios sana un corazón cansado. El tiempo puede aliviar la herida, pero solo el amor del pastor restaura. La batalla invisible contra el agotamiento no se gana con un esfuerzo extra, sino con la entrega más radical. Entrégate al cuidado divino, libérate del peso del control y confía en que incluso en la oscuridad hay alguien trabajando por ti. El mismo Dios que estuvo con David en las cuevas está a tu lado, incluso cuando sientes que nadie más lo está. Ahora la provocación. ¿De verdad solo quieres descansar? ¿O estás dispuesto a entregarlo todo, incluso lo que no entiendes? Muchos oran pidiendo fuerzas para luchar, pero pocos tienen el valor de pedirle al Señor que lo gobierne todo, incluyendo sus propias limitaciones. Si tu alma está agotada, no es porque Dios haya fallado, sino porque necesitas ceder el control y experimentar el verdadero cuidado de aquel que nunca se cansa. David solo experimentó verdadera paz cuando dejó de luchar solo. Su victoria nació del reconocimiento de su debilidad, y eso es lo que lo hizo conforme al corazón de Dios. ¿Por qué insistir en caminar solo, cuando la promesa más poderosa es la compañía en el valle? Aquí es donde surge la oportunidad de transformación. Si has llegado a este punto, pregúntate, ¿tu preocupación ha resuelto tus dilemas o solo ha aumentado la carga? El cansancio que te desgarra el corazón es, de hecho, una invitación divina al descanso y la confianza. No hay vergüenza en admitir, no puedo más. La vergüenza reside en permanecer atrapado en el ciclo del miedo y la falsa autonomía. Dios nunca le exigió perfección a David, ni a ti. Pidió rendición. La paz que sobrepasa todo entendimiento no proviene de una agenda organizada, sino de un corazón rendido. Por profunda que sea tu cueva, por larga que sea tu noche, no estás solo. El Eterno está más cerca que nunca. Y ahora da un paso valiente incluso en medio del agotamiento. Si esta palabra te resonó profundamente, escribe algo en los comentarios que desafíe la lógica del miedo. Declara, aún cansado, elijo confiar. No subestimes el poder de una confesión pública. Puede ser la semilla de una nueva esperanza, no solo para ti, sino para quienes la lean y se identifiquen con ella. Y prepárate, porque un giro aún más impactante está a punto de revelarse sobre cómo la gracia divina actúa precisamente cuando sientes que no te queda nada. Hay algo sorprendente en la siguiente historia, algo que podría poner patas arriba todo lo que siempre has creído sobre el agotamiento, la debilidad y el verdadero significado de la confianza genuina. Penina sonríe con desdén mientras camina por el pasillo de la casa. Su mirada fija y feroz se posa por un momento en Hannah, quien permanece inmóvil, con los hombros encorvados, no solo por el peso de años sin hijos, sino por palabras que penetran más profundamente que cualquier dolor físico. El ruido de las mujeres celebrando a su alrededor intensifica el silencio sofocante dentro de Hannah. El dolor de sentirse invisible fluye en lágrimas silenciosas noche tras noche, lágrimas que nadie ve, lágrimas que corren no solo por su rostro, sino desde lo más profundo de su corazón aplastado. Ella no grita, no se queja, simplemente aguanta. Soporta la mirada de Penina, las conversaciones susurradas en la distancia, la sensación de ser menos, de no importar, de ser olvidada incluso por el cielo. Cada año, cuando la familia asciende a Silo para ofrecer sacrificios, la esperanza sangra un poco más y el vacío interior crece. Para Hannah, cada día parece reafirmar la misma mentira, que no tiene valor cuando nadie celebra su existencia, que quizás la ausencia de respuesta de Dios es una confirmación de inutilidad.
¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has dudado alguna vez de tu propio valor simplemente porque el mundo que te rodea no reconoce tus luchas ni tu dolor? ¿Cuántas veces has sentido que tu oración ni siquiera llega al techo o que tus lágrimas son invisibles incluso para Dios? La sociedad finge escuchar, pero exige resultados, hijos, éxito, logros, números. El vacío de la espera se vuelve insoportable, el peso de ser comparada, humillada, despreciada. Ana camina entre las otras mujeres, pero lleva el silencio de alguien invisible, y hay una violencia en ser ignorada, una herida de soledad que no sana con el tiempo, porque el tiempo para Ana solo aumentó su vacío. En esos momentos, las palabras cortantes de Penina resuenan como una sentencia. No das vida, no tienes nada que ofrecer. Es la misma sentencia quizás que escuchas en las comparaciones familiares, en los juicios, en el trabajo, cuando todo lo que se espera de ti parece inalcanzable. El corazón de Hannah late con fuerza en su pecho, no con esperanza, sino con una mezcla de vergüenza e impotencia. Y sin embargo, no deja de orar, no renuncia a la búsqueda, incluso cuando todo la empuja a la incredulidad. Algunos dicen que Dios está distante cuando no hay respuesta, o que tal vez el silencio es señal de desaprobación, pero ¿lo es? ¿Es el silencio de Dios rechazo? ¿O hay algo mucho más profundo sucediendo tras bambalinas en el cielo cuando tus lágrimas fluyen en secreto? Hannah rasga el velo de la vergüenza cuando finalmente decide derramarse ante el altar. No hay público, solo ella, Dios y su dolor inconfesable. Sus palabras no son hermosas, son gemidos, sollozos, súplicas desesperadas que fluyen como una herida abierta. Y aquí está el milagro. El sacerdote ni siquiera entiende lo que dice, cree que está borracha, pero para Dios, cada palabra, cada silencio, cada lágrima vale su peso en oro. Y aconteció que, al cumplirse el tiempo, Ana concibió. 1 Samuel 1:20. Cuando nadie más vio, Dios vio. Cuando todos la consideraron inútil, el Señor decidió responder a su tiempo. Cuando se sintió sola, Él estaba preparando no solo una respuesta, sino una historia de superación que resonaría de generación en generación. El secreto de este momento reside en un detalle que muchos ignoran. Ana no solo pide para sí misma, sino que ofrece. Promete darle a Dios lo que aún no posee, diciendo en oración: si me das un hijo, te lo daré todos los días de su vida. Es una entrega sin reservas, una confianza plena en aquel que puede transformar la invisibilidad en honor. Dios no solo escucha, sino que responde. Y la respuesta no llega mientras Ana está atrapada en el dolor, sino en el momento de la entrega total. ¿No te desafía esto a buscar más allá del alivio inmediato? No necesitamos a menudo aprender a rendirnos, a confiar incluso sin garantías, precisamente en el punto de mayor vulnerabilidad. Quizás tu historia ha estado marcada por el desprecio, la invisibilidad, la marginación. Pero hay una promesa que late en este texto. Dios ve lo que nadie más ve. Dios responde a lo que otros nunca notarían. Y entre bastidores, Él ya está moviendo el tiempo, preparando personas, recursos, oportunidades y sobre todo, restaurando tu valor interior. No es la ausencia de reconocimiento humano lo que define quién eres. No es la espera, ni el silencio de la gente, ni las comparaciones crueles. Lo que define tu valor es la promesa de Dios, y esa promesa no se pierde con el paso de los años. El tiempo no borra ni disminuye la mirada del Padre sobre ti. Si hoy sientes que nadie te nota, que nadie celebra tus pequeñas victorias o que tus lágrimas son inútiles, debes saber esto. Hay un Dios que recoge a cada uno de ellos, que ve lo más profundo de tu dolor y que a su debido tiempo responde con honor. Esto puede parecer imposible ahora, pero lo imposible es el entorno predilecto del Dios que transforma la vergüenza en testimonio y la invisibilidad en protagonismo. La cultura puede intentar hacerte creer que tu vida no importa porque no hay fruto visible.
pero la realidad del cielo es diferente. Mientras lloras en silencio, el Señor obra en secreto. Si este mensaje te llegó al corazón, si sientes que has esperado demasiado tiempo para ser visto, declara en los comentarios: Dios, creo que mi valor está en tus ojos. Haz que esta frase no sea solo un comentario, sino un acto de fe. Desafía las mentiras que te dicen que tu valor depende de las personas o del momento que vives. Tu valor no está en las circunstancias ni en la aprobación de los demás, sino en ser amado, elegido, escuchado, incluso cuando nadie lo nota. Pero prepárate, porque hay algo que casi nadie comprende sobre la obra de Dios en esta historia, y lo que sigue desafiará todo lo que entiendes sobre esperar, confiar y ser sorprendido por las promesas. El polvo se alzaba alrededor del pozo en el momento más caluroso del día, cuando nadie esperaba encontrar a nadie. La samaritana, acostumbrada a evitar el contacto visual, llegó en silencio, cargando no solo con su cántaro, sino también con el peso de una historia que la hacía sentir indigna, invisible, reprimida por la vergüenza. Llegó cuando el sol ardía, huyendo de conversaciones y sonrisas torcidas, porque cada mirada en el pueblo parecía susurrar sobre sus errores. Era como si su existencia estuviera marcada por un estigma imposible de borrar. Su pasado, lleno de decisiones cuestionadas, lazos rotos y amores perdidos, pesaba más que el agua que buscaba. Ella lo sabía muy bien. Si la gente lo supiera todo, si las paredes confesaran cada secreto, no habría espacio para el perdón. Y quizás tú también te has sentido así, como si cada paso que dieras fuera el eco de tu peor error, como si nadie pudiera entenderlo jamás. Quizás el miedo a exponer tus heridas te ha hecho dudar incluso del amor de Dios, llevándote a cargar con un yugo que parece eterno. En ese momento, Jesús, un judío puro en territorio samaritano, rompe todo protocolo, se sienta junto al pozo y le habla. «Dame de beber», le pide. Y con eso inicia una conversación que va más allá de la sed física. La mujer no entiende. ¿Por qué alguien como él le hablaría a alguien como ella? Parece absurdo, parece peligroso, parece imposible. La vergüenza que la había aislado hasta entonces se ve ahora confrontada por palabras de aceptación e interés genuino. El diálogo avanza. Cristo revela que conoce todos sus fracasos, todas sus heridas y vergüenzas ocultas, y en lugar de condenarla, le ofrece algo infinitamente mayor. El agua que yo te daré será en ti una fuente de agua que salte hasta la vida eterna. No hay mayor sorpresa que ser mirado en lo más profundo de tu ser y aún así ser amado. No hay alivio más liberador que darse cuenta de que Dios mismo conoce todo lo que te agobia y sin embargo te invita a acercarte. ¿Cuántas veces te has preguntado si realmente mereces un nuevo comienzo? Quizás esa pregunta asfixiante resuena en tu corazón. ¿Por qué me preocupo tanto? ¿Por qué me cuesta tanto confiar en que Dios puede transformar mi vergüenza en testimonio? Algunos dicen que basta con superar, olvidar y seguir adelante, pero no es tan sencillo cuando la culpa roe y el pasado palpita. La mujer junto al pozo nos muestra que las marcas de lo vivido no son barreras para Dios, sino simplemente puntos de partida para lo que Él quiere hacer. No hay otra fuente de la que beber que satisfaga tanto como esta. La presencia de Jesús ese día fue un shock para la lógica humana. No le pidió que se escondiera, no le dijo que se callara, no la rechazó. Al contrario, la eligió como canal de noticias para su propio pueblo. Jesús no ignoró su pasado, pero tampoco la definió por él. Mientras caminas por las calles de tu memoria, quizás sintiendo que nunca podrás escapar de las miradas acusadoras, Dios te dice hoy: entrégate a mí y confía, porque veo más allá de las cicatrices. Y es precisamente allí donde sucede lo extraordinario. Esa mujer, superando décadas de humillación, regresa corriendo a la ciudad para anunciar que ha encontrado al Mesías.
que su sed de aceptación ha sido saciada, que ya no necesita temer lo que digan de ella, porque ha sido transformada por la fuente de la vida. Y entonces, quienes te han condenado, quienes han dicho que no hay redención para tu historia, quizás deban reconsiderar sus conceptos. ¿Y tú? ¿De verdad crees que tu vergüenza puede ser la puerta a una revolución de propósito y libertad? Quizás una parte de ti argumenta, pero mi error fue demasiado grande. La gente nunca lo olvidaría si lo supiera. Este pensamiento es lo que el enemigo más quiere que cultives, porque te mantiene aislado, paralizado por el miedo, atrapado en una identidad de fracaso. La propuesta de Jesús es arrancar esta raíz y plantar algo nuevo: dignidad, paz y valentía para dar testimonio. ¿Qué harías si supieras que Dios puede usar tu pasado como un puente para que otros experimenten la liberación? No es imposible, no es distante, es real cuando te atreves a dejar que Cristo toque la herida y transforme la vergüenza en una historia de victoria. La promesa del Señor es clara: quien beba de esta fuente nunca volverá a ser el mismo. No importa lo que se haya dicho, no importa lo que te hayan hecho, no importa lo que hayas hecho, no hay condenación para quienes están en Cristo. Esto no es retórica, es revolución. Tu vida cobra color cuando dejas de huir de la ciudad y corres a anunciar al mundo lo que has recibido. Quizás lo que más te impresione de esta historia no sea el fin del aislamiento, sino el comienzo de un llamado. La misma mujer que se escondió de las miradas indiscretas fue elegida para revelar al Salvador a tantos otros. Dios no desperdicia el dolor, Dios no se avergüenza de los que están quebrantados, se esfuerza por buscar, restaurar y exaltar lo que el mundo intentaría enterrar. Y ahora, ante esta palabra, ya no es posible ignorarla. ¿Seguirás ocultándote o darás un paso de fe y dejarás que el Espíritu Santo transforme lo que era vergüenza en fuente de vida? No es fácil, no es automático, pero es el único camino hacia la verdadera libertad. Muchos pueden pensar que Dios solo usa a los justos, pero la samaritana demuestra que le encanta obrar milagros en historias improbables. Entonces, ¿te arriesgarás a confiar? ¿Te dejarás ver y amar por completo? Comenta abajo sin temor. Declara tu fe escribiendo: Jesús transforma mi vergüenza en testimonio. Haz de este acto el comienzo de tu liberación. Tu declaración puede romper cadenas y abrir caminos para otros. Y presta atención. Si esta historia te pareció poderosa, lo que está por venir puede desafiar todo lo que crees sobre la gracia y el poder transformador de Dios. Hay algo aún más profundo, algo que puede cambiar tu perspectiva del pasado y del futuro. No te vayas. Ahora es el momento de que el Espíritu toque las raíces más profundas de tu corazón. Piedras rotas, polvo en el viento y el sonido vacío de un pueblo perdido. Nehemías permaneció allí, ante las ruinas de Jerusalén, sintiendo el peso del desánimo como una piedra en el pecho. El escenario era todo menos prometedor: muros derruidos, puertas quemadas, ecos de voces antiguas que solo contaban historias de gloria perdida. Era imposible ignorar la mirada cansada de cada hombre, mujer y niño a su alrededor, como si la vida misma les hubiera sido drenada junto con las piedras arrancadas del muro. El corazón de Nehemías latía con fuerza, pero lo que lo dominaba no era el coraje, sino el mismo agotamiento que uno puede sentir cuando mira a su alrededor y solo ve los escombros de las promesas juradas de su vida. No había color en los ojos de aquellas personas, solo el gris de la rutina aplastante y los días sin alegría. ¿Por qué se preocupan tanto? Quizás resonaba como un insulto en lo más profundo de sus almas, porque la preocupación había sido reemplazada por el cansancio crónico, esa sensación de que la existencia ya no tiene sentido y de que luchar por algo nuevo es pura ilusión. Ante este escenario, Nehemías podría haber caído en la misma apatía.
Podría simplemente haber bajado la mirada y aceptado que vivir sin esperanza es el destino de los derrotados. ¿Cuántas veces has sentido este mismo peso? La rutina, las deudas, las relaciones frías, la sensación de ser invisible para Dios y para el mundo. Días en los que levantarse de la cama es una batalla y encontrarle sentido al trabajo, a las relaciones, a los proyectos, suena a un absurdo lejano. ¿Hay algo más asfixiante que despertarse y no esperar nada bueno? El desánimo es una prisión invisible y quizás el peor veneno para el alma sea este lento declive, la pérdida de los colores de la vida. Mucha gente predica, Dios ayuda a los que madrugan. Pero ¿qué pasa cuando te levantas temprano y solo encuentras puertas cerradas y promesas incumplidas? Esto no genera ira, sino un frío vacío, una silenciosa rendición al estancamiento, como si soñar estuviera prohibido. Nehemías, sin embargo, no sucumbió a este letargo, hizo todo lo contrario. Comenzó a reconstruir los muros, piedra a piedra, mientras todos a su alrededor seguían inmersos en esa niebla de dolor y desesperación. Lo que hizo fue extraer de lo más profundo de su corazón una esperanza que no provenía de su interior, sino de la confianza en las palabras que tantas veces había escuchado. Dios te dice hoy, cree en mí y confía. No era su propia fuerza, era una verdadera entrega. Al reunir al pueblo, Nehemías no prometió soluciones mágicas. No dijo que todo cambiaría de repente. En cambio, declaró con autoridad, no estén tristes, porque el gozo del Señor es su fuerza. Nehemías 8:10. Fue un shock. ¿Cómo? El gozo como fuerza cuando todo estaba en ruinas. Esto no tiene sentido para el mundo, pero tiene perfecto sentido para quienes aprenden el secreto de la entrega a Dios y confían en que, incluso cuando las circunstancias gritan desesperación, el gozo del Señor puede resurgir de las cenizas. Ese es el secreto que casi nadie te cuenta. La verdadera alegría no surge de las circunstancias externas. Florece cuando finalmente sueltas el control, cuando dejas de cargar con la carga de arreglarlo todo solo y aceptas la propuesta radical de confiar, incluso sin ver una salida. El mismo Nehemías lo sabía. El muro no era solo una barrera física, era un símbolo de la restauración interior que el pueblo necesitaba. Y solo después de comprender que Dios era su fuente de contentamiento, la fuerza para reconstruir brotó con intensidad. Vivimos en una época en la que la gente busca fórmulas, técnicas, métodos de autoayuda, pero ignora que existe una fuente de alegría y fortaleza que no depende del trabajo, el saldo bancario ni la aprobación de los demás. La invitación del cielo sigue resonando, incluso en medio del desánimo. Rendición y confianza. Solo entonces las ruinas interiores comenzarán a restaurarse y los escombros cobrarán una nueva forma. ¿De verdad crees que es solo cuestión de cambiar de trabajo, de ciudad, de amigos o de rutina? ¿Cuántas veces lo has hecho y te has dado cuenta de que el vacío regresa a los pocos días? El desánimo constante no se supera con soluciones humanas, sino con una decisión radical, entregar tu ansiedad, tu cansancio, tus expectativas frustradas en las manos de Dios. Porque cuando su alegría te sostiene, no importa lo que se destruya a tu alrededor. Empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías fracaso. Las ruinas se convierten en escenario de milagros. ¿Y si te dijera que el mayor muro por reconstruir es el de tu esperanza? Que el color de tu vida puede volver simplemente porque elegiste confiar en lugar de intentar controlarlo todo. Y lo más impactante fue precisamente en el momento de mayor desánimo que Nehemías experimentó la intervención divina. Aquel pueblo exhausto se sintió invadido por una alegría inexplicable que invadió sus corazones y les dio la fuerza para reconstruir no solo los muros, sino también su dignidad y su voluntad de vivir.
No fue un proceso sin lágrimas, ni lleno de milagros instantáneos. Fue un acto valiente de renunciar al control para experimentar lo que solo Dios puede hacer. La misma invitación se extiende a ti. ¿Qué ruina en tu alma necesita ser reconstruida? ¿Estás dispuesto a dejar de luchar solo y confiar en que Dios puede restaurar esa antigua alegría en tu corazón? O quizás una alegría completamente nueva, mayor de lo que imaginas. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior ha sido profundamente conmovido. Quizás fue ese recuerdo doloroso que intentas ocultar, o quizás la silenciosa sensación de luchar solo mientras el mundo parece ajeno a ti. Pero Dios lo notó y usa cada segundo de este video para decir con amor y autoridad: hijo, hija, ¿por qué te preocupas tanto? Entrégate a mí y confía. No te creé para vivir aplastado por el miedo, paralizado por la duda, ni esclavizado por la culpa. Has escuchado historias que no son solo cuentos antiguos, son espejos, son retratos vivos de la misericordia de un Dios que no abandona, incluso cuando todo parece perdido. Un Dios que habla en silencio, que provee cuando los recursos se agotan, que sana donde las heridas quedan expuestas y resucita donde solo quedan cenizas. Cada dolor que llevas, cada lágrima que cayó en la oscuridad, cada desesperación que te tragaste en silencio, Dios lo vio todo y no lo ignoró. Él está aquí, ahora, extendiendo la mano a ti. ¿Lo sientes? Esa presencia que trasciende las palabras. Esa paz que empezó a invadir tu corazón al escuchar. No es una emoción pasajera. Es el Espíritu Santo tocando la raíz de tu dolor y susurrando: no estás solo, estoy contigo. Entrégate por completo, confía en mí. Pero ahora hay que tomar una decisión. Puedes dejar este video y volver a la misma rutina de angustia, o puedes dar un paso hacia la sanación real. No emocional, no momentánea, sanación de adentro hacia afuera, sanación que restaura la identidad, que devuelve el propósito, que libera de la ansiedad y rompe las cadenas de la preocupación. Si sientes que este mensaje fue para ti, no te quedes callado. Decláralo con fe en los comentarios: Señor, me rindo, confío en ti. No es solo una frase, es un acto espiritual. Es decirles al cielo y al infierno que tu historia ahora está en manos del autor de la vida. Y ahora, respira hondo, cierra los ojos si puedes, deja que este momento te envuelva por completo, porque vamos a orar juntos, no de forma religiosa, sino de alma a alma. Déjate guiar hacia un verdadero encuentro con aquel que nunca te abandonó, incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Señor Jesús, en este momento pongo ante ti a cada persona que ha escuchado este mensaje hasta el final. Tú conoces el corazón afligido, el peso que nadie más ve, el dolor que las palabras no pueden expresar. Padre, toca ahora con tu amor a quienes se sienten perdidos. Libéralos de la ansiedad, del miedo al futuro, del peso de la culpa, la vergüenza y la comparación. Que toda preocupación sea reemplazada por una profunda confianza en tus promesas. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento invada ahora cada pensamiento. Espíritu Santo, envuelve este corazón con la certeza de que eres un refugio seguro, un escudo protector, un Padre presente y fiel. Donde haya desesperación, siembra esperanza. Donde haya dolor, siembra consuelo. Donde haya ruinas, reconstruye con gracia. En el nombre de Jesús, declaro liberación, sanación y nueva vida. Amén. Si esta oración te llegó, no te la guardes. Comparte este video con alguien que sepas que necesita escucharlo ahora mismo. Sé un instrumento de Dios para llevar este mensaje a más corazones cansados. Tu simple gesto podría ser el milagro que alguien está esperando. Y no te vayas sin hacer clic en el video que ya está apareciendo en pantalla. Lo que está a punto de revelarse es la continuación espiritual de este mensaje. No exagero, podría ser el toque final de Dios en la transformación que ya ha comenzado en ti hoy.
Tienes que verlo, tienes que continuar. Algo profundo se está liberando en esta secuencia que podría cambiar el curso de tu historia. Si te quedaste hasta el final, escribe en los comentarios: llegué hasta el final. Esto es más que una simple frase, es una señal de fe, una señal de que estás decidido a permanecer en el proceso que Dios ha iniciado. Y suscríbete al canal ahora. Esto no es solo más contenido, es un movimiento. Al suscribirte, no solo recibes nuevos mensajes, sino que te conectas con una comunidad de fe, con un camino espiritual continuo que te sostiene día tras día. Y como muestra de gratitud, declaro esta poderosa promesa para tu vida. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes e insondables que tú no conoces. Jeremías 33:3. Haz clic en el video ahora, compártelo, suscríbete. Y no lo olvides, tu dolor no es el final de la historia, es el comienzo de un testimonio.